Con las lluvias de febrero y de marzo, pudieron entonces restablecerse y recuperarse los niveles hídricos en los suelos con alivio para ciertos cultivos como la soja. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con el maíz. Hoy vamos a estar analizando esto con nuestro invitado, Mariano. Cristian Russo, ahí lo tenemos en línea. Un placer saludarte, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, muy buen resumen. Algunas cositas para ampliar un poco. La semana pasada sacamos el informe de soja y maíz a nivel nacional y yo sé que Mariano y bueno, a Gabriela siempre le interesa por el tema de las divisas y todo eso. Entonces, la verdad es que hay noticias buenas y malas. Por un lado, la soja, que se esperaba una producción que supere los 52 millones este año, volvimos a hacer un recorte, volvimos a bajar. Por la falta de agua, pero bueno, por la falta de agua en algunos lugares puntuales que, bueno, ahora vamos a repasar muy rápido. Pero bueno, volvimos a bajar y hoy estamos hablando de una cosecha de soja de 46,5 millones, bajamos 1 millón más respecto de febrero, y en maíz también bajamos 1,5 millones, estamos hablando de 44 millones para Argentina, una cosecha que tendría que haber estado en 50, 51 millones, por el tema de la falta de agua y el calor, como decía Gabriela, esa ola de calor que fue infernal, que agarró a los maíces tardíos floreciendo, ese momento que es tan crítico, con condiciones tan complejas. Y en soja, bueno, en soja, por un lado, la región núcleo tuvo un rebote muy grande, como decía Gabriel, tuvo una recuperación de 1.700.000 toneladas, pero estamos dividiendo lo que pasó con las lluvias, lo que se recuperaron antes del 20 de febrero, lo que se recuperaron después y los que no se recuperaron, porque hay zonas como el norte de Santiago, el norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, con una sequía galopante. Ahí se expresó bien lo que es la Niña. Tuvieron una corriente de aire muy cálida, muy seca, temperaturas de más de 40 grados durante el día, no bajaba de 30 durante la noche, sequía extrema, y parte de eso es un poco lo que hubiese pasado acá en Argentina si no entraba esa circulación del Atlántico que empezó a inyectar humedad, que dejó un desastre muy grande en zonas urbanas, pero por otro lado evitó que hoy estemos hablando de 40 millones de soja. Y bueno, la región núcleo muy bien, región pampeana sirvió para apuntalar los rindes y de esta manera estamos hablando de estos 46,5 millones. Pero la verdad es que pasó de todo en estos últimos 30 días donde se definió la soja. Bien, Gaby. Cristian, precisamente por esto, ¿no? Por estas lluvias copiosas entonces de febrero y marzo es que se pueden recuperar estos rindes, como bien estabas diciendo, y se van a estar esperando entonces casi 2 millones de toneladas más en la producción, 1,7, ¿no? millones de toneladas son más precisamente. ¿Qué es lo que sucede con, como bien estabas indicando, la soja de primera y las sojas de segunda, ¿no? Porque estas lluvias copiosas impactaron de distinta manera. En algunas sirvieron para poder mejorar la calidad del grano y por otro lado, ¿qué sucede entonces con esta soja de segunda que estaba en una etapa crítica, ¿no? de su desarrollo? Bueno, Gabriela, está muy buena la pregunta porque, bueno, desgranando un poco lo que estamos viendo es que esta estimación lo que cambió respecto de febrero, y como vos decís, estamos sumando más toneladas en la región núcleo y sin embargo estoy hablando de menos producción, que es lo que ha pasado. Y bueno, es un poco lo que vos decías, la soja de segunda es un poco el gran problema. Vos sabés que estamos hablando en Argentina de que no se van a, de las 18 millones que se sembraron, no se van a recolectar 1.300.000, estábamos hablando de 800.000. Son números muy técnicos, pero es para contarle a la gente que la falta de agua se ensañó con la soja de segunda, es la que se siembra después del trigo, y que el trigo ya consumió gran parte del agua en los suelos y queda muy expuesta. Por eso también estos grandísimos niveles que en general lo vemos en el cultivo de soja de segunda. Te cuento, por esta razón, por las inundaciones y por la gran falta de agua, en Buenos Aires estamos restando 400.000 hectáreas, que en general son de soja de segunda. Y en Chaco estamos prácticamente restándole el 30-35% del área que se sembró de soja por una sequía inédita. Así que, como vos decís, digamos, es gran parte porque el cultivo de soja de segunda realmente venía muy vulnerable después de todo el consumo que había hecho el trigo, y fue donde estamos apuntando en gran parte por un problema de área, por mucha área que se resta a la hora de hacer la superficie que se sembró menos la que se va a cosechar, y el rinde está más o menos igual, pero bueno, muy compensado
la región núcleo con este 1.700.000, casi 2 millones más a nivel regional. Es muy buena la noticia. Hay muchas noticias, porque es raro. La verdad es que nos salvamos milagrosamente de otro desastre productivo. Acá región núcleo fue como el área que más se recuperó a tiempo, sirvió para ponerle un parón y para asegurar rindes más o menos aceptables para el resto de la región pampeana, pero la que se salvó fue la región núcleo, que era donde más se notaba la falta de agua cuando estamos hablando en enero. Muchas cosas que han pasado muy poco tiempo, pero tiene que ver con la gran cantidad de agua que se dio en estos últimos 20 días. ¿Cuándo podrían llegar a empezar a entrar los dólares de la soja, ¿no? Muchos tenían expectativa antes fin de marzo que iban a empezar. ¿A cuánto se va a demorar? ¿El trimestre dorado de abril, mayo, junio, a cuándo se va a pasar? Mirá, Mariano, vos sabés que estamos con la cosecha de maíz que se adelantó un poco por la sequía, pero después empezó a llover y se empezó a trazar, así que está muy incipiente la cosecha de maíz. Estamos hablando de un 5%, está empezando a tomar fuerza. Se siguen repitiendo lluvias acá, bueno, de hecho estuvimos viendo algunos milímetros más en el fin de semana. De a poco va tomando fuerza. Yo creo que ya marzo estamos viendo un pronóstico que seguiríamos teniendo algo más de agua, pero ya más adelante ya estaríamos entrando en condiciones más normales y ya estaríamos entrando en una situación donde la cosecha va a estar tomando fuerza, y yo creo que, yo te diría más abril para empezar a sentir un poco el flujo, sobre todo el flujo que va a empezar a generar el tema del maíz. Pero bueno, para darte también una idea, un poco había mucho miedo de que esta situación de desastre productivo, esto que pasó en Chaco, termine pasando en todos lados en la región pampeana. No estamos hablando de salvar los muebles, de alcanzar los rindes más o menos normales, sino que había realmente mucho miedo de no poder hacer frente a los pagos, así que Chaco es crítico lo que está pasando. Pero en el resto de la región pampeana dio mucho alivio estas últimas lluvias, y la verdad es que nos salvamos para que en abril empiece, digamos, este flujo que necesitamos. Quiero poner el foco también en uno de los aspectos, ¿no?, que destacan en este informe desde la Bolsa de Comercio de Rosario, que si bien destacan entonces lo positivo de estas lluvias abundantes para poder recuperar los cultivos de la zona núcleo, principalmente, ¿no?, que tanto necesitaban agua, también dejan a salvo una advertencia respecto al exceso de humedad, ¿no?, en los suelos, o también el peligro que puede representar las heladas tempranas. ¿Qué tenemos o los productores básicamente, a qué tienen que estar atentos en ese sentido? Bueno, Adriana, está muy bueno lo que decís. Te cuento un par de cosas. Una que es muy buena, que, bueno, hubo muchos problemas con las lluvias, ni hablar las zonas urbanas que recibieron muchos daños, pero vos sabés que venimos prácticamente hace 5 años con sequía, y toda esta gran cantidad de agua que hubo empezamos a monitorear que debajo del metro las reservas de agua a niveles profundos. Lo que cambió el paisaje en la región pampeana, que desaparecieron las lagunas y todo eso, el agua freática, las napas, eh, se va a empezar a recuperar, y esto es muy bueno para el trigo. De cara al trigo esto es algo que es muy bueno, pero bueno, como vos decías, si sigue lloviendo y la cosecha se retrasa, sobre todo en soja, empieza a perderse calidad. Así que ese es uno de los riesgos. Y también hay muchas zonas donde el maíz necesita que hasta mediados de marzo, finales de marzo, no haya heladas, porque eso puede atentar contra el número este que estamos hablando, estos 44,5 millones en maíz y 46,5 en soja. Bien, Gaby, ¿querés Sí, una última pregunta? sí, esto que estábamos marcando, ¿no?, respecto del maíz, que tiene una cosecha un poco retardada, ¿no?, por este tema de las lluvias. ¿Por cuánto tiempo más podría permanecer en esa situación sin que se malogre la cosecha total, ¿no?, de esa producción? Vos sabés que el maíz tiene mucho más aguante, por decirlo así, en pie. La que se deteriora mucho más rápido es la soja. Entonces vas a ver que cuando empieza, digamos, las cosechadoras tienen que competir. A ver, ¿qué saco primero? ¿Un lote de soja o un lote de maíz? Siempre se prefiere arrancar con la soja. A la soja le está faltando todavía, es como que el ciclo lo está terminando de cumplir en estos momentos acá en la región núcleo. La soja de primera exige la soja de segunda, y sigue aprovechando el agua estos excesos que tuvimos. Así que por un lado, bueno, estamos empezando a ver algunas zonas que empieza a sentirse el agua
en superficie. Pero por otro lado, después de tantos años en sequía, realmente se chupó mucho y nos contaban lugares cuando han llovido 400, 450 milímetros, donde prácticamente no hubo demasiados problemas. Así que esa es un poco la cuestión. Estamos esperando que las próximas semanas, yo creo que el agua va a empezar a darnos un respiro, la cosecha va a empezar a arrancar. Creo que ya estamos en maíz esta semana acá en Región Núcleo. Seguramente vamos a ver un saque muy importante. Yo creo que un 10% por lo menos se va a cosechar esta semana. Así que de a poquito todo va a ir agarrando fuerza, pero bueno, esa salvedad. Cuando ya el ciclo de la soja cumplió el ciclo, bueno, siempre se va sobre la soja porque es la que se deteriora más rápido. Bien, Cristian, gracias. Por favor, un gusto grande, nos vemos. Ahí Cristian Russo, ingeniero agrónomo que pasaba acá por la pantalla de Canales. Gaby. Bien, Mariano, bueno, entonces buenas noticias vamos teniendo, ¿no? Porque se recuperaron los cultivos, el agua que necesitaban, ¿no? Para tener esta reserva hídrica que fue suficiente entonces para mejorar la calidad de los granos que estaban en pleno